Bienvenidos una vez más a mi rinconcito del amor, de las emociones, de las historias que nos tocan el corazón. Me siento tan feliz de tenerlos aquí. Y hoy es un día especial. Hoy vamos a hablar de algo que nos hace suspirar, que nos hace soñar despiertos, que nos hace creer que, a pesar de todo, el amor es la fuerza más poderosa del universo. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en una escena que te roba el aliento, que te eriza la piel y que te hace creer en los finales felices. Como siempre, antes de empezar, quiero darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y agradecer a los que ya son parte de esta linda comunidad. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por compartir este amor por las historias que nos hacen vibrar. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Y ahora sí, sin más preámbulos, preparémonos para esta aventura emocional. Hoy vamos a hablar de Redoble de tambores. Erkenci Kuş. Sí, mis amores, esa joya de la televisión turca que nos conquistó a todos con su encanto, su romanticismo y sus personajes inolvidables. Y para ser más específicos, vamos a enfocarnos en la relación de Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet Özdemir y Can Yaman. Para los que aún no han tenido el placer de conocer esta serie, les cuento, Erkenci Kuş es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y llena de energía que trabaja en una agencia de publicidad. Por azares del destino, Sanem conoce a Can, un fotógrafo de renombre mundial, un hombre misterioso, atractivo y con un pasado que lo atormenta. La conexión entre ellos es inmediata, una química explosiva que te atrapa desde el primer momento. A medida que la serie avanza, su relación se convierte en un torbellino de emociones, de desafíos y de un amor que parece desafiar todas las barreras. Pero ¿por qué hoy elegí hablar de una escena en particular? Porque, mis amores, en Erkenci Kuş hay muchas escenas hermosas, románticas, que nos hacen suspirar. Pero hay una en el episodio 39 que para mí, es la escena que encapsula la esencia del amor verdadero. Es la escena que te hace creer que, a pesar de los obstáculos, el amor puede triunfar. Es la escena que te muestra la fragilidad, la fuerza y la perseverancia del amor. Para entender la magnitud de esta escena, es fundamental que nos pongamos en contexto. En el episodio 39, Sanem y Can están pasando por un momento muy difícil. Han atravesado por muchas pruebas, por malentendidos, por secretos, por mentiras que han puesto a prueba su amor. La desconfianza, el dolor y la incertidumbre han empañado su relación. Están distanciados, sufriendo en silencio, sin saber cómo solucionar sus problemas. La tensión entre ellos es palpable, el aire se corta con un cuchillo. Can ha regresado de un viaje y la atmósfera en la agencia es pesada. Sanem intenta mantener la compostura, pero su corazón late con fuerza cada vez que escucha su nombre, cada vez que lo ve. Can, por su parte, intenta mostrarse frío y distante, pero sus ojos delatan la tristeza y el dolor que siente. Ambos están sufriendo, pero el orgullo, el miedo y la desconfianza los impiden acercarse, hablar, reconciliarse. La escena que quiero destacar ocurre en la oficina de Can, en la agencia. Sanem decide ir a hablar con él, a intentar aclarar las cosas, a intentar salvar lo que queda de su amor. La tensión es insoportable. Los silencios son más elocuentes que las palabras. Los nervios están a flor de piel. Ambos están vulnerables, frágiles, con el corazón hecho pedazos. Can está sentado en su escritorio como si estuviera en una reunión, con una expresión seria, impenetrable. Sanem se acerca, titubeante, con el corazón latiendo a mil. Lo mira fijamente intentando descifrar sus sentimientos. Pero Can no dice nada, su mirada es fría, distante. Sanem, con la voz temblorosa, empieza a hablar. Le explica lo mucho que lo extraña, lo mucho que lo ama, lo mucho que le duele la situación. Le confiesa que no puede vivir sin él, que lo necesita, que lo quiere a su lado. Pero Can, con la mirada dura, la interrumpe. Le dice cosas hirientes, palabras que hieren. Palabras que reflejan el dolor, la desconfianza y el resentimiento que siente. Le echa en cara sus errores, sus mentiras, la situación en la que se encuentran. Es un momento muy duro, un momento de quiebre, un momento en el que parece que todo está perdido. Y aquí es donde la magia ocurre. Aquí es donde la escena se eleva a otro nivel. Aquí es donde el amor se manifiesta en toda su grandeza. Sanem, después de escuchar las palabras hirientes de Can, reacciona de una forma que te rompe el corazón y te llena de esperanza.
Llora, sí, las lágrimas ruedan por sus mejillas, pero no se derrumba. Se mantiene firme con la mirada fija en él, con la determinación de luchar por su amor. Y en ese momento hace algo inesperado, algo que rompe todas las barreras, que desafía el orgullo. Y la desconfianza. Se acerca a él, se inclina hacia él y le da un beso. Un beso. Pero no cualquier beso, mis amores. Es un beso lleno de amor, de ternura, de desesperación, de esperanza. Un beso que dice, aquí estoy, a pesar de todo. Te amo y quiero luchar por nosotros. Un beso que rompe el hielo, que deshace la distancia, que revela la verdad de sus sentimientos. Un beso que es un acto de valentía, de entrega, de fe. Kan al principio se resiste. Se queda rígido, sorprendido, sin saber cómo reaccionar. La sorpresa, la confusión y el dolor se reflejan en su rostro. Pero poco a poco se deja llevar. La fuerza del amor, la pasión que siente por Sanem, es más fuerte que cualquier barrera. El beso se profundiza, se intensifica. Los labios se encuentran, los cuerpos se acercan, las emociones se desbordan. En ese momento se dan cuenta de que el amor que sienten el uno por el otro es incondicional, que está por encima de todo. Se dan cuenta de que a pesar de los errores, de las mentiras, de los obstáculos, su amor es real, verdadero, puro. En ese instante mágico, el mundo parece detenerse. Solo existen ellos dos. Es una escena de una belleza inigualable. La interpretación de Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente magistral. La forma en que expresan sus emociones, sus miedos, su amor, es algo que te llega directo al corazón. La química entre ellos es palpable, y eso hace que la escena sea aún más impactante. La mirada de Demet, llena de lágrimas y de amor, es desgarradora. La mirada de Can, que pasa de la sorpresa al deseo y al amor, es hipnotizante. La forma en que se tocan, en que se abrazan, en que se besan, es simplemente perfecto. Pero ¿por qué creo que esta escena te hará creer en el amor? Porque muestra la esencia del amor verdadero. Muestra la vulnerabilidad, la entrega, la lucha, la perseverancia. Muestra que el amor no es perfecto, que tiene sus altibajos, sus momentos de crisis. Muestra que el amor implica perdonar, comprender, luchar por la relación, y elegir a la otra persona cada día. Muestra que cuando el amor es real, es capaz de superar cualquier obstáculo. En esta escena vemos a dos personas que se aman con locura, que están dispuestas a luchar por su amor, a pesar de todo. Vemos a dos personas que se atreven a ser vulnerables, a mostrar sus verdaderos sentimientos, a dejar de lado el orgullo y la desconfianza. Vemos a dos personas que se atreven a ser felices. Y eso, para mí, es lo más hermoso del amor. Es una escena que nos recuerda que el amor es un acto de valentía, de entrega, de fe. Que a pesar de los miedos y las dudas, el amor siempre vale la pena. Además, la escena está llena de pequeños detalles que la hacen aún más especial. La música que la acompaña, que intensifica las emociones, que te sumerge en la historia. La iluminación, que crea una atmósfera íntima y romántica. La forma en que los actores se miran, se tocan, se abrazan. Todo está cuidadosamente diseñado para crear una atmósfera de emoción y romanticismo. La cámara que se enfoca en sus rostros, en sus gestos, en sus miradas, para que podamos sentir cada una de sus emociones. Es una escena que te atrapa desde el primer momento y que te hace sentir como si estuvieras ahí, viviendo la historia junto a ellos. Y sobre todo, esta escena nos enseña que el amor es incondicional. Que amar a alguien significa aceptarlo con sus defectos, con sus errores, con sus miedos. Amar a alguien significa estar dispuesto a perdonar, a comprender, a luchar por la relación. Amar a alguien significa elegirlo cada día, a pesar de todo. Significa amar con todo el corazón, sin condiciones, sin reservas. Significa creer en el amor, incluso cuando todo parece ir en contra. Esta escena nos recuerda que el amor es un regalo, que debemos cuidarlo, valorarlo y protegerlo. Nos recuerda que el amor nos da fuerza, nos da esperanza y nos da la capacidad de superar cualquier adversidad. Nos recuerda que el amor es la esencia de la vida. Así que si aún no has visto esta escena, te invito a que lo hagas. Busca el episodio 39 de Erkencicus y prepárate para emocionarte, para suspirar, para creer en el amor. Y si ya la has visto, te invito a que la vuelvas a ver. Estoy segura de que al igual que yo, te dejará sin aliento y te recordará que el amor existe, que es posible, que vale la pena.
Y si tienes un día gris, o te sientes un poco desanimado, recuerda esta escena y recuerda que el amor puede ser la luz que te guíe. Pero la escena que yo elijo para que nos haga creer en el amor, no solo se centra en el beso. Es un conjunto de momentos que se desarrollan antes y después de ese acto. Asterisco asterisco antes del beso, la tensión, el dolor y la incertidumbre asterisco asterisco. Para entender la magnitud del beso, es necesario sumergirnos en el contexto previo. La serie Erkenciskus es conocida por su construcción de personajes y la forma en que explora las complejidades de las relaciones. Sanem y Can han pasado por muchos altibajos. La serie ha tejido una rama llena de secretos, malentendidos y obstáculos que han puesto a prueba su amor. En el episodio 39, la situación entre ellos es particularmente tensa. Las heridas emocionales son frescas, y la desconfianza se ha instalado entre ellos. Can ha regresado de un viaje y su actitud es fría y distante. Sanem intenta mantener la compostura en la agencia, pero su corazón late con fuerza al escuchar su nombre. La anticipación es palpable. La escena se desarrolla en la oficina de Can. La atmósfera es pesada, cargada de emociones no dichas. Los silencios son más elocuentes que las palabras. Ambos personajes están nerviosos y vulnerables. Sanem, con valentía, decide enfrentar la situación y hablar con Can. La tensión entre ellos se siente en cada gesto, en cada mirada. La cámara captura de manera magistral la incomodidad, la tristeza y la esperanza que ambos sienten. El diálogo, aunque en ocasiones duro, revela la profundidad de sus sentimientos y la lucha interna que están librando. Can expresa su dolor y su desconfianza, mientras Sanem intenta, con palabras temblorosas, explicar sus sentimientos y tratar de salvar su amor. Es un momento crucial, un punto de inflexión en su relación. El peso de la desconfianza, las mentiras y los secretos se hace presente, creando una atmósfera cargada de emociones. Asterisco asterisco el beso, un acto de valentía y entrega asterisco asterisco. El beso en sí mismo es un acto de valentía. Después de escuchar las duras palabras de Can, Sanem, en lugar de derrumbarse, se acerca a él y lo besa. Este gesto inesperado rompe todas las barreras. Es un beso lleno de amor, ternura y desesperación. Es un beso que dice, aquí estoy, a pesar de todo. Te amo y quiero luchar por nosotros. El beso es la manifestación de un amor incondicional, la respuesta a la desconfianza y el dolor. Es un acto de entrega total, una declaración de amor que trasciende el orgullo y la desconfianza. Can inicialmente se resiste sorprendido por el gesto. Pero gradualmente se rinde ante la fuerza del amor. El beso se intensifica, profundizando su conexión. El mundo parece detenerse mientras se funden en un abrazo. La pasión y el deseo se apoderan de ellos, disipando las dudas y la desconfianza. En ese momento solo existen ellos dos, unidos por un amor que parece indestructible. Asterisco asterisco después del beso, la esperanza, la reconciliación y la lucha asterisco asterisco. El beso no es solo un momento romántico, sino también el inicio de una nueva etapa en la relación. Después del beso, la escena se desarrolla, mostrando cómo la reconciliación y la esperanza comienzan a florecer. Los personajes, a través de sus palabras y gestos, expresan su disposición a superar los obstáculos, a perdonar y a luchar por su amor. La escena refleja la complejidad de las relaciones, donde el amor, la vulnerabilidad y la comunicación son elementos clave. La escena del beso es un punto de inflexión en la serie. Marca un antes y un después en la relación de Sanem y Can. A partir de ese momento se abren nuevas posibilidades, y los personajes se enfrentan a nuevos desafíos para proteger su amor. Asterisco asterisco el poder de la interpretación y la química asterisco asterisco. La escena del beso es aún más impactante gracias a la magistral interpretación de Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos es innegable y la forma en que expresan sus emociones, sus miedos y su amor es conmovedora. La mirada de Demet, llena de lágrimas y amor, es desgarradora. La de Can, que pasa de la sorpresa al deseo, es hipnotizante. Los detalles como la música que acompaña el beso y la iluminación, ayudan a crear una atmósfera que intensifica las emociones. La escena es un ejemplo de cómo la interpretación y la química de los actores pueden elevar una escena romántica a un nivel superior. La conexión entre Demet y Can es palpable, lo que hace que la escena sea aún más creíble y emotiva.
¿Por qué creer en el amor a través de esta escena? Esta escena te hará creer en el amor porque muestra la esencia del amor verdadero. Muestra que el amor no es perfecto y tiene altibajos, pero es capaz de superar cualquier obstáculo. Vulnerabilidad. La escena muestra la vulnerabilidad de los personajes, que se atreven a mostrar sus verdaderos sentimientos y a dejar de lado el orgullo. Entrega. Sanem se entrega por completo a Khan, arriesgándolo todo por su amor. Lucha. Los personajes están dispuestos a luchar por su amor, a pesar de los desafíos. Perseverancia. La escena demuestra que el amor requiere perseverancia y que vale la pena luchar por él. En resumen, la escena del beso en el episodio 39 de Erkentzikos es un ejemplo de cómo el amor puede triunfar, incluso en los momentos más difíciles. Más allá de la escena. La serie Erkentzikos es un ejemplo de cómo las series de televisión pueden abordar temas complejos y emocionales de manera efectiva. La serie destaca la importancia de la comunicación, la confianza y la perseverancia en las relaciones. Además, la serie nos enseña que el amor verdadero no es perfecto, pero sí vale la pena luchar por él. La escena del beso en el episodio 39 es solo un ejemplo de la belleza y la emoción que ofrece Erkentzikos. La serie es una montaña rusa de emociones, con momentos de alegría, tristeza, drama y romanticismo que cautivan a los espectadores. La comunidad de fans y el impacto cultural. El éxito de Erkentzikos trascendió las fronteras de Turquía y conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie generó una comunidad de fans apasionados que compartieron sus emociones y experiencias en redes sociales. Los fans crearon foros, grupos y canales de YouTube donde discutían sobre la serie, compartían sus escenas favoritas y creaban contenido relacionado con los personajes. El impacto cultural de la serie fue evidente, ya que inspiró a muchas personas a creer en el amor y a reflexionar sobre la importancia de las relaciones. El éxito de la serie también impulsó las carreras de Demet Özdemir y Can Yaman, que se convirtieron en estrellas internacionales. La serie les brindó la oportunidad de mostrar su talento y de conectar con una audiencia global. La escena como ejemplo para la vida real. La escena del beso en el episodio 39 de Erkentzikos es un ejemplo de cómo debemos afrontar las relaciones en la vida real. Nos enseña que el amor verdadero requiere valentía para mostrar nuestros sentimientos y ser vulnerables. Perdón para dejar de lado el rencor y la desconfianza. Comunicación para expresar nuestras emociones y resolver los problemas. Entrega para luchar por la relación y hacerla durar. Esta escena puede ser una fuente de inspiración para aquellos que buscan el amor o para aquellos que desean fortalecer sus relaciones existentes. Conclusión. En resumen, la escena del beso en el episodio 39 de Erkentzikos es un momento icónico que captura la esencia del amor verdadero. La interpretación magistral de Demet Özdemir y Can Yaman, junto con la trama emocionalmente rica, crean una experiencia que resuena con el corazón del espectador. La escena nos enseña que el amor es un acto de valentía, que requiere vulnerabilidad, entrega, lucha y perseverancia. Nos recuerda que a pesar de los desafíos, el amor siempre vale la pena. Esta escena es un recordatorio de que el amor existe, es posible y es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Así que si aún no has visto esta escena, te invito a que lo hagas. Y si ya la has visto, te invito a que la vuelvas a ver y a que te dejes llevar por la magia del amor. Bueno, mis amores, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre el amor y sobre esta escena en particular. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta escena es tan especial como yo la veo? ¿Hay alguna otra escena de alguna serie o película que los haya hecho creer en el amor? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus pensamientos, sus experiencias, sus historias. Vamos a crear una comunidad de amantes del amor. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo.
Ya saben que me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Así que no duden en dejarme un mensajito. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.